hermanas, les saludo en el nombre del Señor. El día de hoy nos reunimos nuevamente para continuar con lo que es el estudio de la carta primera de Juan. Vamos ya casi terminando en el capítulo 5 y vamos a estar leyendo hoy del versículo 9 al versículo 12. Así que vamos a ir ahí, a ese pasaje. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En este pasaje, solo en estos 4 versículos, la palabra testimonio se repite 5 veces. Y en el original griego, la palabra se traduce como marturia. Y esta palabra, llevándola a este contexto, es testificar acerca de la verdad de algo. Y bueno, es un poco difícil entendernos si no nos detenemos versículo a versículo, dado que parece un poco un trabalengua como es que repite tantas veces esta palabra. Pero obviamente es porque le quiere dar también un énfasis. En cuanto a testificar sobre algo, sobre la verdad de algo, nosotros actualmente recibimos mucha información, muchos testimonios mediante la televisión, la radio, las redes sociales, y algo que está muy de moda son las noticias falsas. La confianza entre las personas ha ido en decadencia, ¿cierto? Una llamada que recibimos puede ser una estafa, un mensaje de texto, incluso la noticia, las noticias por medios oficiales, muchas veces pensamos, puede que sea una mentira, ¿cierto? Se habla harto de las mentiras de los políticos, por ejemplo, pero aún así muchas personas siguen pensando que es mucho más fácil creerle a los hombres que creer a Dios, que creer el testimonio de Dios. Y este versículo dice, bueno, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Algunas versiones traducen el recibir como aceptar el testimonio de los hombres. Y sin duda suele ser mucho más sencillo para la mayoría de las personas, ¿cierto? Recibir, aun cuando sabemos que de más valor es el testimonio de Dios. En el siguiente versículo, el versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bueno, los que creemos tenemos esta certeza, ¿cierto?, en nuestro corazón, y es una esperanza segura. Y la esperanza a la que se está refiriendo va a estar mucho más, clara en el siguiente versículo. Pero primero, para que podamos profundizar en este versículo 10, quiero que leamos Romanos 8:10. Dice: así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y de qué justicia estamos hablando? De la vida que nos da Jesús a través de su sacrificio, ¿cierto? Él nos justifica ante el Padre. Y aún así hay muchas personas, sabemos, que siguen viviendo en el pecado de la incredulidad en Dios. Como les decía, el versículo 11 es mucho más claro en cuanto a qué testimonio está hablando este pasaje. Y dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Se refiere a la fe verdadera en Cristo. Este testimonio son las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Así como escuchamos noticias día a día y creemos esas noticias, ¿cierto? Bueno, el Señor en su palabra nos da una noticia, así es, las buenas nuevas de salvación, y no está hablando de cualquier vida, sino de la vida eterna que encontramos en Cristo.
les voy a pedir que busquemos el pasaje de Juan 5:24. El Evangelio de Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando recibimos al Señor, su palabra dice, y de hecho en este pasaje Jesús mismo está hablando, que pasamos de muerte a vida. Y esto también es algo que está representado en el bautismo. Sin embargo, siempre que hablamos de vida eterna, en general solemos verlo como algo futuro, aun cuando ya somos partícipes de esta vida. Y el Señor nos ha librado de condenación, dice también este pasaje del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Nos ha salvado de condenación, pero para que podamos desde ya disfrutar de la vida en Cristo, de la vida en abundancia que Él nos da como sus hijas. Y la verdadera vida en abundancia no es sinónimo, ¿cierto?, de cuántos años voy a vivir en esta tierra, sino que tiene que ver con algo espiritual. Abundancia de amor, abundancia de gozo, abundancia de paz, benignidad, bondad, bueno, todas las cosas, ¿cierto?, que encontramos en Gálatas 5 en el fruto del Espíritu. No es una abundancia de cosas materiales y, como mencioné anteriormente, tampoco es de tiempo de vida, ¿sí? Pero es una vida que ya podemos estar disfrutando desde que el Señor nos salva. Consiste, sí, en una vida eterna, y por lo tanto nuestro interés debiese estar en lo eterno y no en lo temporal. Pablo nos amonesta en Colosenses 3, vamos a ir a ver ese pasaje también, respecto a este tema. Colosenses 3. Del 2 al 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que dice Pablo, ¿cierto?, respecto a este mismo tema, ¿sí? Que cuando hablamos de vida y de esta vida eterna que nos da el Señor Jesús cuando somos salvas, tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con algo que es perpetuo además y que inicia desde ahora, ¿verdad? También Pablo habló sobre esto a Timoteo y lo podemos ver en la primera carta de Timoteo en el capítulo 6. Y el versículo 19, vamos a leer desde el 18. Dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Y esta frase de que echen mano a la vida eterna, ya se lo había dicho anteriormente en este mismo capítulo a Timoteo, en el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y es a eso a los que nos llama, ¿cierto? A que podamos echar manos a esta vida, porque es en el fondo una esperanza, es una promesa que es real ahora. Y debemos beneficiarnos de ella hoy, anhelando también obviamente el futuro eterno. Siempre que recordamos lo finita que es nuestra vida, que aquí en la tierra, digamos, de forma carnal, pero también cuando recordamos la vida que nos espera, esto para nosotras como creyentes, pero también para el mundo, debiera hacernos anhelar ser mejores, ¿cierto? Y en nuestro caso como hijas, ser mejores para poder agradar al Señor. Así que es súper importante que tener siempre esto en mente, ¿verdad? Que nuestro tiempo aquí en la tierra primero es limitado, pero también que tenemos una vida eterna en Cristo y que debemos atesorar cosas para lo eterno.
En el versículo 12, siguiendo en Primera de Juan 5, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así como el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, hace aquí el contraste, ¿cierto, Juan? Pero más fuerte que esto no es las palabras de decir esta persona no tiene la vida, sino que es la condenación eterna, ¿sí? Y la condenación eterna muchas veces es algo cuando predicamos el Evangelio que quizás damos una pincelada, lo pasamos, pero no queremos mencionarlo con tanto énfasis, pensando en que ojalá la persona, por ejemplo, no reciba al Señor por temor o a esto, ¿cierto? Como a las consecuencias de no recibirlo. Pero Jesús lo mencionó muchas veces cuando Él se dirigía hacia personas incrédulas. Entonces es algo también importante de recalcar. Además, según lo que nos dice la Biblia, no es una condenación, digamos, como un castigo, sino que habla de un castigo eterno, ¿sí? Así como nosotros, siendo creyentes, tenemos la esperanza de una vida eterna, el castigo para aquellos que no crean también es eterno, es perpetuo. En Isaías 66:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, aquí cuando dice su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, está hablando, ¿cierto?, de lo perpetuo que es el infierno para los incrédulos. Y Jesús mismo hizo referencia a este pasaje en Marcos 9. Vamos a buscarlo igual. Marcos 9. El versículo 47 y 48. Dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y así como este pasaje, hay muchas ocasiones en las que también Jesús menciona lo que es el infierno, ¿cierto? Para aquellos que van a ser condenados. Tengo aquí también Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. En muchos pasajes podemos ver, ¿cierto?, que esta condenación no va a ser como de un momento, sino habla de la eternidad también, de la condenación, la eternidad del infierno. En Juan 3, 16 y 18, pasaje muy conocido, ¿cierto? 3. Del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es muy importante que como creyentes podamos tener esta certeza en nuestros corazones, porque esa condenación y sufrimiento para las personas que aún no conocen al Señor también es eterna. Y esta verdad debiese ser también algo que nos anime a presentar a otros lo que hemos visto y oído. Aquel testimonio que dice este pasaje, que está en nosotras y que nos ha dado el privilegio de conocer la verdad, ¿cierto? La verdad que está en Jesús, la verdad que nos da vida eterna.
Así que eso, hermanas, es lo que quería compartir el día de hoy. Espero que les sea de bendición. Vamos a orar al Padre. Amado Señor, le damos muchas gracias por este tiempo que usted nos permite, Señor, de estudiar. Gracias, Señor, por los medios que usted pone, tal como lo es poder grabar un video, Señor. Podemos mantenernos comunicadas de esta forma, pero además poder estudiar juntas, Señor, tu palabra. Gracias por lo que ha sido esta carta de Primera de Juan, Señor, por tu palabra completa, Señor, que usted nos ha dejado para nosotras y que podamos abrirla, Señor, actualmente en nuestro país sin ninguna dificultad, Señor. Te rogamos, Padre, que siga usted animándonos a través de ella, Señor, que podamos, Señor, recordar, Señor, esta verdad. Primero, Señor, para animar nuestras vidas, Señor, que podamos recordar el día que usted nos ha salvado, Señor, porque sin duda, Padre, recordar esa gran bendición que tenemos, Señor, sea de ánimo para que podamos hablar a otro. Cuando alguien, Señor, no tuvo vergüenza, Señor, de hablar de tu palabra, de tu testimonio, Señor, del testimonio que tú das acerca de tu Hijo, Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Que seamos nosotras, Señor, recordando y también hablando sobre las buenas nuevas de salvación, Señor, que tenemos esperanza en una vida eterna, Padre, y que podamos, Señor, ayudar de alguna manera a otros, Señor, a llegar a tus pies. Te ruego, Señor, que mis hermanas puedan ser animadas a través de este estudio y también, Señor, que usted siga siendo el centro de sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Chao, hermanas.